La miel está tibia. Gotea lentamente sobre la piel desnuda bajo la luz titilante de las antorchas en una cámara palaciega en lo profundo de Memphis. Afuera, el Nilo se desborda puntualmente como lo ha hecho durante 1000 años. Dentro, un rey niño observa mientras los sirvientes untan la sustancia dorada sobre los cuerpos que él ha ordenado atar a postes de madera. El aire es espeso, dulce con vino de dátiles, cargado de incienso que no logra enmascarar el olor del miedo. Esto no es una ceremonia religiosa. Esto no trata de los dioses. Lo que estás a punto de escuchar es la historia de cómo las obsesiones de un hombre llevaron a la mayor civilización de la Tierra a sus rodillas. Bienvenido de nuevo a Historias Oscuras. Soy tu anfitrión y hoy viajamos al reino antiguo de Egipto, a la época de Pepi II Neferkara, un faraón que gobernó durante 94 años y cuyo legado no está escrito en monumentos grandiosos, sino en el colapso de un mundo entero. Cuando termines este video, entenderás cómo el poder sin control, combinado con ciertas depravaciones, puede pudrir una civilización desde dentro. Pepi II ascendió al trono de Egipto alrededor del 2278 a.C. Tenía 6 años. Imagina a este niño sentado en un trono de electro, una aleación de oro y plata que atrapaba la luz matinal que entraba por la columnata del palacio. Sus pies no tocaban el suelo. Su madre, la reina Ankesenpepi II, estaba detrás de él, con la mano sobre su pequeño hombro, susurrando instrucciones que él apenas comprendía. Los altos sacerdotes de Ptah se arrodillaban ante él. Los gobernadores de los 42 nomos, las provincias administrativas de Egipto, se postraban sobre la caliza que aún retenía el frío de la noche. No era solo un rey, era Horus encarnado, el hijo viviente de Ra, un dios que portaba la doble corona del Alto y Bajo Egipto. Y por primera vez en la historia egipcia, ese dios era un niño que nunca llegaría a crecer del todo. Los primeros años fueron estables. Su madre y su tío Yau gobernaban con sabiduría, manteniendo los sistemas burocráticos que habían hecho de Egipto una superpotencia agrícola. Las rutas comerciales hacia Punt y Biblos seguían seguras. Las minas de cobre del Sinaí funcionaban eficazmente. La construcción de templos continuaba en Saqqara. Todo parecía normal, pero tras los muros del palacio, algo ya estaba cambiando. Los primeros indicios aparecen en registros administrativos fragmentarios de Memphis. Simples informes de suministros que revelan algo profundamente anormal. Un fragmento de papiro, hoy conservado en el Museo Egipcio de El Cairo, anota una requisición inusual: miel, 47 jarras, para las cámaras privadas de su majestad, no para ofrendas. Otro, fechado aproximadamente en el 15º año del reinado de Pepi. 6 sirvientes, transferidos del trabajo de campo al palacio. Propósito: asistencia en el ocio de su majestad. Un tercero, más perturbador: se convoca al médico. Laceraciones y fiebre. Sirviente varón, edad desconocida, causa de la herida no registrada. Los historiadores unieron las piezas de lo que estas notas burocráticas escondían. Pepi II había desarrollado un ritual específico, uno que combinaba su poder absoluto con lo que hoy reconoceríamos como un trastorno parafílico. Ordenaba que sirvientes, normalmente jóvenes hombres y mujeres de territorios conquistados o esclavos por deudas, fueran desnudados y cubiertos de miel. Luego los soltaba en jardines cerrados, donde las moscas, atraídas por la dulzura, se abalanzaban sobre sus cuerpos. Pepi observaba, a veces durante horas. La práctica no se centraba en la gratificación sexual convencional. Las fuentes contemporáneas sugieren que se trataba de control, de ver a seres humanos reducidos a carnada viviente, de la estética del poder sobre la carne. Los sirvientes no podían moverse, no podían espantar, no podían protestar. Eran estatuas vivientes cubiertas de insectos, y el faraón encontraba esto hermoso. Pero esa no era la peor parte. Lo que empieza como perversión privada, rara vez se queda privado cuando el perpetrador detenta autoridad absoluta. Para el 30º año de gobierno de Pepi, cuando tenía 36 años, pero aún gobernaba como el niño mimado al que nunca se le dijo no, los rituales de la miel se habían institucionalizado.
Los registros palaciegos muestran la creación de un departamento específico, los guardianes de los jardines de placer reales. No era un eufemismo. Era una división administrativa literal con su propio presupuesto, personal y cadenas de suministro. Excavaciones arqueológicas en el complejo palaciego de Memphis en la década de 1970 descubrieron un área ajardinada amurallada, distinta de los jardines reales formales. El análisis del suelo reveló concentraciones inusualmente altas de cera de abeja y residuos orgánicos coherentes con el uso repetido de miel. Los agujeros de postes sugieren estructuras permanentes de madera, probablemente los postes de atadura. Los canales de drenaje tallados en la caliza indicaban que el espacio se lavaba regularmente. Era una instalación construida específicamente para un abuso sistemático. La escala se expandió. Lo que empezó con 6 sirvientes creció a decenas, luego a cientos. Los textos administrativos mencionan sirvientes de tributo, enviados por los nomarcas, los gobernadores regionales, como parte de sus obligaciones hacia la corona. No eran criminales. A menudo eran hijos de campesinos, entregados porque negarse al faraón significaba perder los derechos de riego, o algo peor. Un fragmento de estela hallado en Abidos contiene la súplica desesperada de un funcionario menor. Mi hija, de 12 años, llevada a Memphis para el servicio palaciego. Han pasado 3 meses. No ha regresado. La fiebre se la llevó. Por favor, escriba real, dime dónde está enterrada. No existe respuesta registrada. La perversión a nivel individual es tragedia. La perversión incrustada en la política de Estado es catástrofe. La economía del reino antiguo de Egipto era una maravilla de planificación centralizada. La crecida anual del Nilo depositaba limo rico en nutrientes sobre las tierras de cultivo, produciendo excedentes de grano que alimentaban proyectos monumentales y una fuerza laboral especializada. Los escribas calculaban los rendimientos de las cosechas. Los graneros almacenaban reservas. Los trabajadores recibían raciones a cambio de labor en templos, pirámides y sistemas de irrigación. Esta máquina requería precisión. Las crecientes obsesiones de Pepi empezaron a desviar recursos. La producción de miel, normalmente destinada a la medicina, a las ofrendas religiosas y a la preservación, se redirigió en cantidades masivas hacia el palacio. Los apicultores que debían mantener colmenas para uso de los templos quedaron bajo monopolio real. El precio de la miel en los mercados regionales se triplicó en una década, volviéndose inasequible para su uso medicinal común. Las desviaciones de mano de obra fueron aún más dañinas. Los sirvientes retirados del trabajo agrícola no eran reemplazados. El mantenimiento de los canales de riego quedó atrasado. Un papiro del Nomo de Heracleópolis registra: el tercer canal está sedimentado. Solicitamos trabajadores para limpiarlo. La oficina real declara que no hay trabajadores disponibles. El rendimiento de la cebada caerá. Y cayó. Para el 40º año del reinado de Pepi, la producción de grano había disminuido entre un 15 y un 20% en comparación con los niveles anteriores del reino antiguo. Esto no suena catastrófico, hasta que recuerdas que toda la estructura social de Egipto dependía del excedente. Menos excedente significaba menos recursos para pagar a los trabajadores, mantener la infraestructura y proyectar poder sobre las regiones tributarias. Los nomarcas, los gobernadores regionales, lo notaron. El poder aborrece el vacío, y en las provincias egipcias, el vacío estaba creciendo. Pepi II gobernó durante 94 años, el reinado más largo verificado de cualquier monarca en la historia. Esto se debió en parte a su ascensión siendo un niño, pero también a que simplemente se negó a morir. Las fuentes antiguas lo describen en sus 80 y 90, aún exigiendo sus rituales, aún desviando recursos hacia Memphis mientras el resto de Egipto se marchitaba. Los nomarcas comenzaron a construir bases de poder independientes. La evidencia arqueológica muestra un cambio dramático durante el reinado tardío de Pepi. Los gobernadores provinciales comenzaron a construir tumbas más grandes para sí mismos, tumbas con inscripciones autobiográficas que enfatizaban su autoridad
local en lugar de su servicio al faraón. Un nomarca en Elefantina, un hombre llamado Harkhuf, encargó una biografía funeraria que dedicaba más líneas a describir sus expediciones comerciales a Nubia que a su lealtad a la corona. Esto era algo sin precedentes. En los períodos anteriores del reino antiguo, la identidad de un gobernador era inseparable del servicio real. Ahora, se estaban posicionando como gobernantes casi independientes. ¿Por qué? Porque Menfis se había vuelto poco confiable. Cuando tu faraón está más interesado en mantener su infraestructura de abuso que en el control de las inundaciones, empiezas a cubrirte las espaldas. Guardas más grano en los graneros locales, entrenas a tus propias fuerzas de seguridad, haces tratos comerciales directos con socios extranjeros en lugar de canalizarlo todo a través de la burocracia real. Egipto se estaba descentralizando, no mediante una reforma intencional, sino a través de la negligencia sistémica impulsada por las compulsiones de un solo hombre. Las inscripciones contemporáneas de este período son estremecedoras en su contención. Una dice: en el año de la inundación baja, su majestad permaneció en Menfis. Las provincias del sur no recibieron envíos de grano. Administramos nuestras propias reservas. Traducción: está solo. La mayor parte de lo que sabemos sobre el reinado de Pepi proviene de textos administrativos, secos, burocráticos, esterilizados. Pero existen fragmentos, raros, preciosos fragmentos, donde las voces individuales se abren paso. Uno es un grafito tallado en una cantera cerca de Asuán, fechado en los últimos años del reinado de Pepi. Dice: yo, Seneb, cortador de piedra, trabajé aquí 30 años. Tuve un hijo fuerte, hábil con las manos. El palacio se lo llevó. Eso fue hace 6 años. El capataz dice que aún vive. El capataz es un mentiroso. Otro proviene de una carta en papiro descubierta en los basureros de la antigua Menfis. Una mujer llamada Neferet escribe a su hermana: no envíes a tu hija cuando venga el recaudador. Escóndela en la sala del grano. Mejor que crean que está muerta a que vaya a donde fue madre. No son tratados históricos, son duelos, preservados en piedra y papiro. El relato más detallado proviene de una fuente posterior, un texto del Reino Medio llamado Las Admoniciones de Ipuwer, que describe el colapso del reino antiguo. Aunque está escrito siglos después de la muerte de Pepi, conserva tradiciones orales de la época. Un pasaje afirma: el palacio está derrocado. El pobre se ha vuelto rico. Aquel que no podía hacerse sandalias ahora posee rebaños. Los cocodrilos están hartos de lo que han arrastrado, pues los hombres van a ellos por propia voluntad. Esa última línea es clave. Los hombres van a ellos por propia voluntad. Una referencia al suicidio por cocodrilo, que en el antiguo Egipto se consideraba una huida desesperada de circunstancias insoportables. El texto sugiere que esto se volvió lo suficientemente común durante el primer período intermedio, inmediatamente posterior al reinado de Pepi, como para merecer mención específica. Pero esa no era la peor parte. Pepi II murió alrededor del 2184 a.C., posiblemente a la edad de 100 años. Su muerte debería haber sido un alivio, una oportunidad para que Egipto se restableciera, para restaurar el orden centralizado. En cambio, desencadenó un colapso total. El problema fue la sucesión. Pepi había sobrevivido a casi todos. Sus herederos designados habían muerto décadas antes. Sus hijos eran ancianos o estaban muertos. La línea real estaba tan enredada que surgieron múltiples pretendientes, cada uno respaldado por diferentes facciones de la nobleza fracturada. Un faraón, Merenre II, pudo haber gobernado solo 1 año. Luego vino Netjerkare, aunque los historiadores ni siquiera están seguros de que existiera fuera de las listas reales posteriores. Una reina, Nitocris, supuestamente gobernó brevemente. Las fuentes antiguas afirman que construyó un salón de banquetes y lo inundó para ahogar a los nobles que habían asesinado a su hermano. Y luego se ahogó ella misma. Que sea hecho o leyenda moral no importa. Refleja el caos que la gente recordaba. En el plazo de 1 década tras la muerte de Pepi, Egipto se fragmentó en centros de poder rivales.
El reino antiguo, que había perdurado 5 siglos, que había construido las grandes pirámides, que había parecido tan permanente como el propio Nilo, simplemente dejó de existir. Había comenzado el primer período intermedio. Duraría 150 años. Hambrunas arrasaron la tierra. Sin gestión centralizada del riego, las crecidas locales se convirtieron en catástrofes en lugar de bendiciones. El saqueo de tumbas se volvió epidémico cuando los empobrecidos saqueaban las necrópolis de sus ancestros en busca de oro. Estallaron guerras civiles entre nomarcas rivales. La infiltración extranjera aumentó en las regiones del delta. Un texto del Reino Medio, al mirar hacia este período, afirma: la tierra gira como la rueda del alfarero. El granero está vacío. Su guardián yace tendido en el suelo. Pepi II no es único en la historia, solo en la forma específica que tomó su patología. Considera a Calígula, que gobernó Roma del 37 al 41 d.C. Las fuentes antiguas describen prácticas sexuales cada vez más extrañas y crueles, combinadas con delirios de divinidad y enormes desvíos de recursos hacia proyectos de placer personal. Su asesinato llegó después de solo 4 años, evitando el tipo de daño sistémico que infligió Pepi. Pero el patrón es idéntico: poder sin control, comportamiento patológico, facilitadores en todo el sistema y decadencia institucional. O el rey Leopoldo II de Bélgica, cuyo dominio privado sobre el Estado Libre del Congo de 1885 a 1908 combinó prácticas laborales sádicas, incluida la mutilación sistemática, con extracción de beneficios personales. Murieron unos 10 millones de congoleños. La devastación económica y social persistió durante generaciones. El mecanismo siempre es el mismo. La patología personal de un líder se incrusta en la práctica institucional. Las burocracias se adaptan para servir la disfunción en lugar de la función. Los recursos fluyen hacia la patología y se apartan del mantenimiento. Quienes permiten el sistema racionalizan su complicidad. Solo sigo órdenes. Siempre ha sido así. ¿Qué otra opción tengo? Y entonces, de repente, el centro no puede sostenerse. Esto es lo que hace tan importante la historia de Pepi II. No fue derrocado. No hubo un asesinato dramático, ni un golpe palaciego, ni una revuelta de esclavos. Murió en su cama, probablemente de viejo, después de 94 años de gobierno absoluto. El sistema simplemente colapsó tras su partida porque él lo había vaciado desde dentro. Esta es la naturaleza insidiosa del abuso institucionalizado. No se anuncia con proclamas dramáticas. Opera a través de decisiones administrativas mundanas, formularios de requisición, asignaciones presupuestarias, traslados de personal. Transforma lo normal en algo irreconocible. Una pequeña concesión a la vez, hasta que de pronto vives en una sociedad donde enviar a tu hijo al palacio para servicio es simplemente lo que haces para conservar tus derechos de riego, y todos los implicados. Los escribas que procesaban las requisiciones, los supervisores que seleccionaban a las víctimas, los sacerdotes que guardaban silencio, los nomarcas que cumplían, todos eran cómplices. No mediante crueldad activa, aunque algunos seguramente la disfrutaban, sino mediante aceptación pasiva, a través del carrerismo, a través del miedo, a través de la simple capacidad humana de normalizar el horror cuando llega de forma incremental. El registro arqueológico no nos da la psicología de Pepi. No sabemos si sintió culpa, placer o nada en absoluto. Lo que sí sabemos es el resultado. Una civilización rota no por invasión ni desastre natural, sino por la redirección sistemática de los recursos del Estado hacia las compulsiones de un solo hombre. Egipto se recuperaría, eventualmente. El Reino Medio restauraría el poder centralizado, reconstruiría los sistemas de riego y crearía nuevos logros artísticos y arquitectónicos. Pero se perdieron 150 años. Varias generaciones vivieron y murieron en el caos porque a un hombre nunca se le dijo que no. Nos decimos a nosotros mismos que esto no podría pasar ahora. Nuestros sistemas tienen contrapesos. Tenemos supervisión, transparencia, prensa libre y, sin embargo, observa los casos de abuso institucional que surgieron en las últimas décadas.
Los escándalos de abusos sexuales de la Iglesia Católica, facilitados por estructuras jerárquicas que priorizaron la reputación institucional sobre la protección de las víctimas. USA Gymnastics y Larry Nassar, donde más de 150 víctimas fueron ignoradas porque él era valioso para la obtención de medallas. La red de Jeffrey Epstein, que persistió durante décadas porque los poderosos protegían a los poderosos. En cada caso el patrón es el de Pepe, una estructura que se dobla para facilitar la patología individual. Los recursos fluyen hacia la protección del abusador. Las víctimas son sistematizadas. La complicidad se convierte en carrerismo y continúa hasta que la estructura colapsa o enfrenta una intervención externa que no puede resistir. No somos inmunes. La capacidad humana para el mal institucional no ha cambiado en 4.300 años. Solo las formas específicas que adopta. La diferencia es, ahora tenemos lenguaje para ello. Tenemos testimonios de sobrevivientes. Tenemos periodismo de investigación. Tenemos movimientos sociales que ponen en el centro a las víctimas en lugar de a los poderosos perpetradores. Pero estas herramientas solo funcionan si las usamos. Si creemos a las víctimas, si desmantelamos las estructuras de protección incluso cuando es incómodo, incluso cuando amenaza a instituciones que valoramos, incluso cuando el perpetrador lleva una corona, o una bata de laboratorio, o una sotana, o un título corporativo, regresemos a esa cámara del palacio en Memphis. La miel, las moscas, el joven rey observando cuerpos atados a postes. Imagina ser el sirviente que primero sugirió que esto podría estar mal. Tal vez se lo mencionaste a otro trabajador. Tal vez él estuvo de acuerdo, en silencio. Tal vez ambos volvieron al trabajo al día siguiente porque, ¿qué opción tenían? El Nilo se desbordaría hablaras o no. Tu familia aún necesitaba raciones de grano. El faraón era un dios después de todo. Así es como empieza, y así es como termina. Con una civilización tan rota que la gente caminaba hacia el Nilo para ser devorada por cocodrilos porque era preferible a seguir viviendo. La momia de Pepi II nunca ha sido encontrada. Su pirámide en Saqqara aún se alza, más pequeña que la de sus ancestros, ya mostrando el declive. En su interior, los arqueólogos descubrieron inscripciones de los textos de las pirámides, conjuros mágicos destinados a asegurar su seguro paso al más allá. Me pregunto si funcionaron. Me pregunto si los dioses que afirmaba encarnar lo estaban esperando con preguntas. Si encontraste esta historia importante y perturbadora, dale me gusta y suscríbete para más historias oscuras que los libros de texto no cuentan. Y aquí está mi pregunta para ti. Deja un comentario diciéndome qué institución moderna crees que más necesita transparencia y rendición de cuentas. ¿Dónde corremos más riesgo de repetir estos patrones? Porque lo único que se interpone entre nosotros y otro colapso no son los sistemas. Es la voluntad de decir, esto está mal. Esto se detiene ahora. No importa quién esté al mando. Gracias por mirar. Nos vemos en la próxima.